Dios. Yo también, amén. Yo le invito a ver su Biblia en el libro de San Mateo. Gloria a Dios. Capítulo 13, versículo 47. Santo es el nombre del Señor. San Mateo 13, 47. Cuando la iglesia tenga puede decir un fuerte gloria a Dios, amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Con sus manos buscando, pero con su boca alabando. Nunca deje de adorar a Dios, amén. Gloria. Aleluya. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. A esta hora los ángeles siguen adorando allá en el cielo. Así que usted no se canse de adorar a Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque estamos simplemente en un ensayo. Para cuando venga el arrebatamiento estemos por la eternidad adorando allá en el cielo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dile Cristo para siempre. Demos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Santo. Como título tiene la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno y insecta y lo malo que echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será lloro y el crujir de dientes. Vamos, se los invitamos a orar. Padre, en tu nombre, mi amado Jesús, vamos a predicar su palabra, Señor. Enciende un carbón encendido en mis labios, Padre, que no sea yo, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor. Espíritu Santo de Dios, amado celestial, que sea palabra del reino de los cielos y no palabra humana, Señor. En el nombre de Jesús, úseme como usted quiera, Padre. Espíritu Santo, y toda la gloria y la honra es suya. El pueblo dice, gloria a Dios Santo, en el nombre del Señor. Vive Cristo para siempre. Vamos a predicar bajo el tema, ¿qué clase de cristiano eres tú? ¿Cuál es el tema? Ahora yo quiero que usted se haga una pregunta. ¿Qué clase de cristiano soy yo? ¿Estaremos siendo buenos cristianos? Yo quiero que usted me entienda algo. Vamos a hacer que, dice que así que el reino de los cielos es semejante a una red. La red viene a ser el evangelio, ¿ok? La clase de los peces viene a ser la clase de los cristianos. Hay 5 clases de cristianos. Haz la mano conmigo y diga 5 clases de cristianos. Y los 5 clases de cristianos son cristiano, aleluya, fariseo, cristiano de apariencia, cristiano de doble ánimo, Aleluya. cristiano carnal y el último, cristiano ferviente en el Espíritu. Y lo que Dios anhela de nosotros es que nosotros seamos ese cristiano que está ferviente en el Espíritu. Santo es el nombre del Señor. Porque en este tiempo hay muchos cristianos, pero hay pocos verdaderos. Yo no sé si usted está siendo un cristiano de verdad o un cristiano de apariencia. Y vamos por el primer tipo de cristiano. El cristiano, ¿cuál es el primero? El cristiano fariseo. Abra su Biblia en el libro de Aleluya de Mateo 23, 27. Mateo 23, 27, santo en el nombre del Señor. Cuando alguien encuentre, se puede poner sobre sus pies. Aleluya, que tengo una voz de trompeta. Amén, mi hermano Cristo. El sapo y ciego, porque ¿cuál es el mayor? ¿El oro o el templo del santificador? 23, 27, amén. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes al sepulcro blanqueado, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impiedad. Gloria a Dios. ¿Cuál es la característica de un cristiano fariseo? Es de que es hipócrita. Aleluya. Esa es la característica para un cristiano fariseo. Así que usted no se preocupe cuando de usted le dan una sonrisa al frente por andarle dando la puñalada. ¿Sabe por qué? Porque en el día final vamos a ver quiénes son los verdaderos y quiénes son los que vienen la experiencia. Aleluya. Santo en el nombre del Señor, vive Cristo para siempre. ¿Sabe qué? A estos cristianos fariseos hay que dejarlos ser fariseos. ¿Sabe por qué? Aleluya. Porque son sepulcros blanqueados y por más de que usted los quiera, aleluya, arreglar para Cristo, ellos no se van a dejar. ¿Saben por qué? Porque por dentro mismo ya están podridos y dañados. Y
solamente la mano de Jehová puede hacer algo con ellos. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted va a un sepulcro, usted nada puede hacer con el cuerpo que está allá adentro. Solamente Dios puede resucitarlo, pero usted nada más puede hacer. Y así cuando un cristiano y el fariseo, usted nada puede hacer. Lo único que puede hacer es orar por él, doblar rodillas. Santo es el nombre del Señor. ¿Cuál es el segundo tipo de cristiano? Amén, de apariencia. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos estado viviendo de apariencias? ¿Cuántas muchas veces decimos que somos, aleluya, cristianos, pero hacemos lo malo escondido del pastor? Pero ¿sabes qué? Te olvidaste de que el ojo de Dios está sobre ti. Dice la Biblia, aleluya, que el ojo de Jehová está sobre los santos de la tierra, está sobre los de la tierra, aleluya. ¿Y sabe qué? Usted le puede aquí engañar al diácono, al pastor, al líder, pero ¿sabe a quién no le puede engañar? Es a Jehová de Dios del ejército. Aleluya, si usted es conocedor, aleluya, que usted no le puede engañar a Dios, yo creo que usted estaría alabando a Dios, aleluya. Santo en el nombre del Señor. Dios está hastiado de los cristianos, fariseos y de apariencia. ¿Saben por qué? Él está esperando, aleluya, que su iglesia deje de hacer lo malo y realmente se vuelva a él. ¿Y sabe qué, mi hermano? Si usted ahorita tiene sueño, vaya a levantarse la cara, porque esta palabra es muy importante de que usted la escuche. Porque si usted realmente quiere ir al cielo, tiene que ser un cristiano verdadero. Gloria a Dios. ¿Cuál es el tercer tipo de cristiano? Fariseo, aleluya, de apariencia. El tercero, aleluya, el cristiano de doble ánimo. ¿Usted no se ha dado cuenta de que por un tiempo un cristiano, aleluya, congrega todos los días? Aleluya, pero solamente por temporada. Porque después de lo ve que se desaparece todo un año, aleluya. ¿Y sabe qué? Esos son los cristianos de doble ánimo, gloria a Dios. Y Dios no quiere que usted sea un cristiano de doble ánimo, sino que usted tenga el ánimo siempre de alabarle a Él, aleluya. Dios no quiere que usted, aleluya, un momento esté alabándole y al otro día, aleluya, esté ayunando, esté congregando todos los días, pero al siguiente día se le olvida cuál es su identidad. Aleluya. Santo, siéntale para acá. Dios no quiere, aleluya, de que usted pierda la identidad que le ha dado. Y es por eso de que realmente estamos viviendo en una época donde hay alto tipo de cristianos que a veces ya no se diferencian tanto de los verdaderos. Porque, aleluya, porque los verdaderos mismos están agarrando cosas de que, aleluya, que aprenda a ser cristiano. Y es lamentable lo que se ve hoy en la actualidad en la iglesia de Cristo. Pero ¿sabe qué? Yo me voy a consagrar más a Dios. Y yo creo que usted también lo va a hacer. Porque cuando suene la trompeta, yo creo que usted quiere volar con el Rey de Gloria, Santo. Nadie quiere volar con el Rey de Gloria. Yo que usted estuviera gritando, aleluya, un gloria a Dios. Y así, y esa es la característica del cristiano con ánimo, aleluya, con doble ánimo. Que un momento, aleluya, está firme en Dios, pero después se le acaban las ganas y la pasión por buscar a Dios, se de vuelta vuelve a lo mismo. De vuelta vuelve a hacer lo malo delante de Dios. Y Dios no quiere que usted y yo seamos de doble ánimo. Dios quiere que nosotros mismos tomemos la iniciativa de buscarle a Él. Que no le busquemos por necesidad, como antes decía mi hermana. Oiga, pero qué precioso mensaje. Que solo los espirituales lo van a atesorar y guardar. Porque era un lema del cielo. Aleluya. ¿Y sabe qué? Dios no quiere que nosotros seamos de dos tipos de cristianos, fariseos, de apariencia. Y si usted ha sido de uno de aquellos, reconózcalo y sea un cristiano verdadero de Dios. ¿Cuál es el cuarto? La iglesia está despierta, aleluya. Gloria a Dios. El cuarto, el cristiano carnal. Dice la Biblia, aleluya, en Romanos, que los que son de la carne piensan en las cosas de él. Que los que son de la carne piensan en las cosas de él. Aleluya. Entonces cuando usted esté pensando en las cosas de la carne, sepa usted que ya está en la carne, que ya no está en el espíritu. Porque cuando usted comienza a pensar cosas que son del mundo, es cuando el Espíritu Santo adentro usted ya lo conquistó, usted lo apagó. Y es necesario de que usted vuelva ese encuentro con Dios. Aleluya. Yo no sé si alguien me está entendiendo la profundidad de que yo estoy hablando. Que usted no sea de ese tipo de cristiano que solamente es temporal. Que usted no sea de ese tipo de cristiano
que solamente busca a Dios de apariencia, para que el hermanito que le gusta lo vea como usted danza bonito, como usted canta, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque en la actualidad mucha gente vive de apariencia, para gustarle a la persona, aleluya, que la ve físicamente hermosa. Pero lo que no sabe, aleluya, ese ojo carnal, el que se está fijando en un demonio, aleluya. Porque, aleluya, santo en el nombre del Señor, mire, el ángel, aleluya, que era Satanás, el diablo, lo ve, era un ángel tan hermoso. Y él nunca se le va a presentar a usted de una manera fea. Se le va a presentar con la mujer más guapa, el hombre más guapo. Que si usted está en la carne, usted no va a poder ver en el espíritu lo que realmente esa recuerdo, ese hombre fuerte, aleluya. Santo en el nombre del Señor, siempre presente en Dios acá. Vive Cristo para siempre. ¿Sabe qué? Estoy recibiendo rema de lo alto, gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. ¿Y sabe qué? Usted tiene que tener mucho cuidado, porque el enemigo va a enviar personas de que realmente van a querer desviar en vez de acercarlo a Dios. Y la decisión está en usted si usted rechaza eso. Santo, aquí no va a haber nadie que va a rechazar la sentencia del diablo. Usted tiene que decir, yo la voy a rechazar, aleluya. Santo en el nombre del Señor. Y sabe que esos tipos de cristianos, usted lo ve todos los días sentado en la silla. Porque realmente son de apariencia. Usted no está acá en la iglesia adorando a Dios, pero usted no sabe que en su casa ve pornografías. Usted no sabe que en su casa, aleluya, santo en el nombre del Señor, yo no sé si decirlo, pero es palabra de Dios. Los hombres se masturban y así tocan lo sagrado de Dios. No saben que dice la Biblia que los santos no pueden estar con los profanos. Los que son del Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice. Tenemos que tener mucho cuidado a quien dejamos parar acá al frente. Tenemos que tener mucho cuidado y cero de Dios quien dejamos tocar el piano. Porque las cosas de Dios son sagradas. Las cosas de Dios no se tocan. No lo toca ningún inmundo. No lo puede tocar. Gloria a Dios. Santo en el nombre del Señor. Siempre presente de Dios acá. Sigue siendo para siempre. Pero si usted es mucho desnudo, igual que el carnal que toca lo sagrado de Dios, usted lo va a permitir. Aleluya. Porque todo aquel que no tiene la visión del Santo de Israel le dice, está bien a todos los que estaban delante de Dios. Se fue a la iglesia. ¿Sabe qué? Le vuelvo a repetir lo mismo. El diablo se viste de ser. Se viste tan bonito, tan elegante. Pero la intención de él es apartarlo de Dios. La intención del diablo, aleluya, no es para darte una vida mejor, es para arruinarte la vida que tú tienes en Dios. ¿Sabe por qué? Porque toda persona de que realmente vive para Cristo se mete en una guerra espiritual tremenda, pero en una gloria demasiado postrera, aleluya. Santo en el nombre del Señor. Yo no sé si hay alguien aquí que me esté entendiendo, pero Dios quiere que nosotros nos metamos a esa dimensión que tiene preparada para su pueblo. Pero ¿sabe por qué la iglesia no está viendo la dimensión de Cristo? Porque está entretenido con las cosas del mundo. Que se levantó un mejor músico del mundo. Uy, pero ¿quién será? Yo nunca escuché de él. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué es lo más triste? Que dejan a Dios a un lado por prestar atención a las cosas del mundo. Y ahí está la palabra que está hablando mi hermana. Este pueblo, Israel, se apartó, se olvidó de Jehová, se olvidó de los mandamientos de Jehová. Y fue por eso, aleluya, de que por decir, la presencia gloriosa que estaba en el pueblo de Israel, escaseó. Ya no se movía. Es lo que está pasando en la iglesia en la actualidad. Usted ve que ya no hay ese mover espiritual que antes había. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está contaminada.
tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos los que nos contaminamos, y es por eso que la iglesia está contaminada. Nosotros somos los que permitimos mancharnos en la vestidura espiritual, y es por eso que el Espíritu Santo ya no está. Somos nosotros los que nos manchamos y manchamos el altar de Dios, porque hay un altar en nuestra vida. Dice la Biblia que Elías oró y el fuego cayó, pero antes de orar su altar limpió. No sé si ustedes escuchado esa alabanza. ¿Y qué nos dice esta alabanza? Algo tan profundo, y es que antes de tú meterte en una dimensión gloriosa de Dios, tienes que limpiarte tú. Santo, nadie me entendió, solo dos. Para usted entrar en una dimensión con Dios, usted tiene que olvidar todo y encerrarse con Dios más sola. Para que el que muera no solamente se haga los deseos normales, sino que muera usted mismo. Porque ¿sabe qué? El peor enemigo que tiene el ser humano no es Satanás, el diablo, es esta carne. Que día a día quiere hacerlo mal. Que día a día quiere castrarte. Santo es el nombre del Señor. Yo quiero que ese joven que está ahí con cabeza caída en la cola para acá, ven, tú. No, el joven, ven. No, el que está acá, el de azul. Joven. Gloria a Dios. Vamos a hacer una representación. Aleluya, esta es la iglesia. Tú quédate acá, ven acá. Gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Yo quiero que venga el joven que estaba al lado del texto. Este representa el espíritu que tiene ganas de buscar a Dios. Yo quiero de que tú jales a él, o jales así tan duro, que tú también vas que quieres venir acá, pero tú lo vas a jalar duro. Yo quiero de que usted preste atención a esto antes que se me vaya lo que Dios me da. Ok. Miren, él representa al espíritu que quiere buscar a Dios tanto. Él representa la carne, a los deseos carnales, fornicación, adulterio, mentira, lujuria, muchas cosas que usted sabe que son pecados. Yo quiero de que tú hagas como que quieres avanzar. Esta es la iglesia, la casa de Dios, y él en la cárcel. Vamos. Una lucha tengan ahí. Esa es la lucha constante que el cristiano tiene. El espíritu quiere buscar, pero la carne no lo deja. Y es momento de que usted diga, ¿sabe qué? Carne, suéltame, yo voy a buscar a Cristo. Me voy a pasar. Voy a morir a Cristo. Y Cristo va a vivir mi alma. Gloria a Dios. Todo lo que estamos haciendo. Es tiempo de que usted tome la iniciativa de decir, carne, hasta aquí tomaste. Aleluya, el control. Ahora yo me voy a llenar de Dios y vas a ver cómo te pisoteo. Aleluya. Porque usted es el que tiene que tener la iniciativa. Usted es el que tiene que tener la iniciativa de arrodillarse a Dios y decirle, Señor, yo quiero morir aquí. Cámbiame, que no sea diferente. Usted es el que tiene que tener la iniciativa de, si es posible, esperarse 3 días con Dios en ayuno. Santo es el nombre del Señor. ¿Sabe por qué los pastores ya no tienen revelación de Dios? Porque ellos olvidaron el secreto que Dios les enseñó. Pasar tiempo con Dios. Yo no sé si usted siente, pero yo siento una luz poderosa acá. Vive Cristo, aleluya. Vive Cristo. ¿Sabe por qué el pecado no lo tanto en la iglesia? Porque los diáconos ya no tienen visión. Porque incluso, aleluya, los pastores han perdido la visión, que dejan parar a salirse que vienen de fornicar. Y lo dejan parar en el altar. Que dejan subir al altar a personas, alguien que me preste un celular, rapidito, alguien que me preste un celular, hermano, sí, rapidito, gloria a Dios. Miren, vive Cristo, en la iglesia está Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú, y en su casa, en su cama, en vez de estar orando. Oye, pero es que tú me gustas. Tú no me vas a poner asunto. Hola. Es que tú eres muy guapa. Sí, yo te vi en la iglesia, eres lindísima. Mira, es que Dios me está ayudando inmediatamente. Oye, yo te doy un ministerio. Sí. Oye, te doy la perfección de
cristianos que tienen el Espíritu viven en rectitud. Ageo 1:7. Rapidito alguien me encontró. Y el tiempo avanza, ¿ven? Mi hermana me dijo hasta las 5. Amén, mi hermano, parece. En voz alta, como atalaya de Cristo. 1:7. Amén. Aquí ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Cómo dice la Biblia? Meditar sobre mi Y estamos meditando en el camino que estamos andando. Estamos realmente viendo en el camino que estamos caminando. Hay dos caminos. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? Que muchos van para allá. El camino ancho. Y hay otro que está cortito, que es el que lleva al cielo. Mira, el enemigo te da todo fácil. Cristo te hace pagar el precio. Y si tú no pagas el precio, nunca vas a ver las maravillas que Dios tiene para ti. Nunca. Porque el enemigo te puede dar, aleluya, también la apariencia de un ministerio. Pero tu ministerio va a ser seco, no va a tener fruto. ¿Saben por qué? Yo he aprendido algo. Y es que el diablo es imitador de todo lo que Dios hace. Amén. ¿Sí? ¿Y saben lo que hace Dios? Dios da ministerios llenos del poder de Dios. ¿Y saben qué? El diablo también, ahorita me viene ese rema del cielo. El diablo también levanta cristianos, pero con un ministerio falso. ¿Saben para qué? Para confundir a los verdaderos. Aleluya. Y como los verdaderos dejan de buscar a Dios, se descuidan de Dios, una palabrita lo hace desviarse y tambalear. Y caminan así, miren, esta persona que está acá representa el camino del mundo. Y acá el camino del evangelio. ¿Saben qué? Cuando le presta vida al diablo, caminan entre dos caminos. Y cuando van caminando así, se chocan. ¿Y saben por qué se chocan? Porque no van caminando en un solo camino. En el camino de la santidad o de la rectitud. Cuando tú caminas en este caminar, gloria a Dios, el enemigo, aleluya, tú vas caminando tranquilo, entonces estás a Cristo. Al parecer todo va bien, tú asistes a la iglesia, todo bien. Primer obstáculo, el enemigo te quita el trabajo. Se fueron los amén. Primer obstáculo, el enemigo te quita el trabajo. ¿Y tú, pero por qué? Si yo le digo que te quita y todo lo malo me pasa. Y no sabes que es el diablo para quererte desviar. Pero si tú te vas a alentar en vez de reclamar, Dios te da la salida. Y cuando tú pasas esa prueba, el enemigo va a buscar otra. Te va a poner, tú ya pasaste la primera y te va a poner otra. Y si tú, aleluya, le pones asunto al enemigo, otra vez te quedas ahí estancado y no puedes avanzar. Hasta que te decidas nuevamente ir a Dios a pedirle misericordia. Aleluya. El segundo punto de un cristiano verdadero es que vive en santidad. Alguien que me lee en 2 de Corintios 7. Gloria a Dios. ¿Cuál es el primero del cristiano verdadero? Vivir en rectitud. Que lo dice en Ageo 1:7. Ahora, el segundo es vivir en santidad. En 2 de Corintios 7. Si alguien lo encontró, por favor, me ayuda. Gloria a Dios. ¿Alguien lo encontró? Mi hermana, ¿se lo encontró? Amén. Así que, amados, recuerden que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Limpiémonos. ¿De qué cosa? De toda contaminación. Aleluya, de carne. ¿Y sabe por qué dice esa palabra? Porque sabía que en estos tiempos iban a haber muchos carnales que tienen que limpiarse. ¿Sabe qué dice en Isaías 1:16? Lavaos y limpiaos. Quitad toda iniquidad de mis ojos, dice Jehová. Dejad de hacer lo malo. Dios está pidiendo de que te limpie, de que vivas en santidad, en el temor de Jehová.
Y eso es lo que la gente no quiere pagar, porque quiere seguir viviendo la vida cochina que lleva delante de Dios. Porque para el mundo puede ser una vida normal, pero para Dios es una vida, aleluya, que tiene un olor nauseabundo, podrido. ¿Usted alguna vez ha olido un olor medio feo? ¿Qué place hacer? Como dice siempre mi pastor, un olor así feo, ¿qué place hacer? Taparse la nariz. Imagínese Jehová, cómo la estará pescando allá en su trono al recibir cada minuto pecado de su pueblo. Que Él murió en la cruz del Calvario para santificarnos, pero sin embargo no sabemos valorar ese sacrificio que hizo en la cruz. Es momento de que vivamos verdaderamente la santidad plena. ¿Cuál es el primer punto de un verdadero cristiano? Está aquí en la iglesia. Amén. Vivir en rectitud. Amén. Gloria a Dios, mi hermano. El segundo, vivir en santidad. Gloria a Dios. Y el tercero es que viva la palabra. Acompáñenme en su Biblia, en Salmo 119, 101. Aleluya. El tercer punto de un cristiano verdadero es que viva la palabra. Si un cristiano me viene a predicar y no me vive lo que predica, no es cristiano, es fariseo. Santo. Que por fuera se presenta tan hermoso, pero por dentro está más chuletudo y podrido. Aleluya. Salmo 119, 101. Cuando alguien tenga puede decir un fuerte amén y se para y le diga amén, hermano. De todo mal camino contuve que Bien. para guardar tu palabra. Cuando nosotros realmente guardamos la palabra de Dios y la amamos, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a retener nuestros pies de no coger al mal. El mal se va a presentar al frente de nosotros con lo que más nos gusta a nosotros. Yo no sé qué le gusta a usted, pero el diablo, él sí lo sabe. Él sí sabe lo que le gusta a usted. Y va a presentarle ahí delante de usted lo que a usted le gusta. Pero si usted ama a Dios y ama vivir la palabra, ¿qué va a hacer? Según la palabra, ¿qué va a hacer? Vivir la palabra. Contener los pies. Usted no va a avanzar hacia eso que el enemigo le presenta, sino que usted va a retroceder. Porque usted tiene el temor de Jehová y usted quiere agradar a Jehová viviendo la palabra. El cuarto, amén, es el que tiene temor de Jehová. Abre su Biblia en Proverbios 23, 17. Gloria a Dios. Mi hermana, ya se me pasó el tiempo, no importa. Gloria a Dios. Proverbios 23, 17. Si alguien lo tiene, amén. Hermano José. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Gloria a Dios. ¿Sabe qué dice esta palabra? No tengas envidia. ¿Y sabe qué? Cuando el impío prospera, hay muchos cristianos que le tienen envidia. En vez de saber de que a Dios que le sirve con un Dios rico, que es el dueño del oro y de la plata. Pero es que a muchos les falta esto, el temor de Jehová. Que mejor amen pasar el tiempo con Dios que pasar tiempo trabajando para conseguir cuánto, unos 500 o unos 100 o unos 50. Todo el tiempo perdido en vez de confiar en Jehová. Miren, yo he escuchado miles de testimonios que ya no se escuchan ahora. Y es que gente estaba pasando necesidad. ¿Y saben cuál fue? Aleluya. ¿Cuál fue la solución para ellos obtener algo? Fue doblar rodillas. Señor, tu hijo está pasando necesidad. Toca a quien tengas que tocar. ¿Y qué pasaba al día siguiente? Alguien tocando en la puerta de su casa. Y yo decía, Dios le bendiga. Jehová me ha hablado que te dé a ti estos $1000. Yo no sé si alguien entendió. Jehová
estos $1000. Ay. Es que cuando uno aprende a depender más de Dios que de uno mismo, sale más bendecido. Amén. Gloria a Dios, aleluya. El error de muchos es que ponen, aleluya, su fuerza para ganar finanzas, en vez de ponerse de rodillas a Dios, a buscarle a Él, a ser más constante en Él, que Dios sabe las necesidades que usted tiene. ¿O acaso la Biblia en vano dice, Jehová sabe las necesidades que ustedes tienen? Y la Biblia dice también, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por Ayuda. yo no sé por qué usted pierde el tiempo en cosas que realmente no le llevan hacia adelante, sino que lo hacen estancar en el mismo lugar de siempre. Aleluya. Y Dios no quiere eso para usted ni para mí. Dios quiere de que cada día caminemos un cuadro más. Hoy aprendí a obedecer a Dios. Hoy aprendí a depender de Dios. Hoy aprendí a tener temor hacia Dios. Hoy aprendí a sujetarme a mis pastores. Aleluya. Esto es algo que la iglesia hoy en día no está haciendo. Mi hermanita, hay una campaña por acá. Vámonos a la campaña que va a estar un evangelista internacional que viene de Estados Unidos. ¡Ay, sí, amiguita, vámonos nomás! Es que pensé va a ser poderoso. Aleluya. Y esa hermanita se va. Aleluya. Y el pastor en la noche acaba el culto, predicando la santa palabra de Dios. Y esa hermana se fue sin permiso de la autoridad de la iglesia. ¿Y sabe qué? La Biblia me demanda que yo tengo que estar sujeto al pastor. ¿Sabe por qué? Porque los pastores son el ángel de la iglesia. Amén. Mi papá es el pastor de la iglesia de que yo congrego. Y si él no me hubiese dado permiso, yo no estuviera aquí. Pero gracias a Dios me dio permiso. Y no porque sea su hija me da permiso, no. Porque una vez me invitaron a predicar a otro lado y me dijo, no vas. Yo le digo, pero va, tengo que predicar la palabra de Dios. No vas. ¿Y sabe que me encuentro con la sorpresa? De que al día siguiente el mensaje fue este. De que muchas veces tenemos pruebas para ver si somos obedientes. Y yo ahí aprendí de que no era el pastor, que era mi papá, era Dios tratando conmigo. Para que yo aprenda a obedecerle a Él antes que a mis propias opiniones. Mi opinión era que yo tenía que ir a predicar porque había el alma que tenía que escuchar la palabra. Pero el pensamiento de Dios era otro. Era de que quería ver si yo realmente obedecía. Miren, mi hermano, nosotros tenemos que depender de Dios y aprender a obedecer a Dios, a la palabra y al pastor. Porque bíblicamente dice que el pastor va a dar cuenta de las ovejas. Y si usted en ese momento vino del acto y usted por andar de chiva, como dice por ahí, se quedó. O sea, ese poquito de levadura le botó toda la masa. Y usted por ese poquito, de ese error chiquito, que para muchos, aleluya, es algo insignificante, para Dios es algo muy importante. Porque para lo que nosotros pensamos de que no es nada, para Dios es todo. Y muchos incumplimos el reglamento de Dios. Y muchos, aleluya, nos olvidamos del estatuto de Dios. Vive Cristo para siempre. Santo es el nombre del Señor. Y un cristiano verdadero siempre va a confiar en Jehová. Abre su Biblia en 2 Corintios 12:10. Aleluya. Ya estamos terminando, ¿ven? Yo creo que ya me pasé más del tiempo, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozando? ¿Cuántos están enojados conmigo? Santo, gloria a Dios por el Dios mío. No se queden conmigo y no se con Dios. Porque Dios al que ama castiga. Amén. Dios al que ama corrige. Dios al que ama exhorta. 2 Corintios 12:10. Aquí con Dios. Mi hermana de Dios, ¿eh? Está tan apuradita buscando, gloria a Dios.
Segunda de Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Como dice la palabra, que se va a gozar en sus debilidades. Y ahí viene la confianza en Dios, que a pesar de que usted esté pasando la necesidad tan tremenda en su vida, usted aprenda a confiar a Dios. Amén. Usted aprenda a confiar en el gran yo soy. Porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Gloria a Dios. El segundo, aleluya, punto de un cristiano verdadero, ya ven por el quinto, sexto, algo así, es el que busca a Jehová. El que busca constantemente a Jehová. Ahora se Biblia en el Salmo 105:4. Ya vamos terminando, rapidito. Salmo 105:4. Salmo 105:4. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Aleluya. Cuando buscamos a Jehová, Jehová nos da poder y autoridad. Cuando buscamos, aleluya, a Jehová, comenzamos a ver lo que nunca imaginábamos ver. Pero ¿cuándo va a pasar esto? Cuando buscamos a quién. Pero si usted está sentado en la silla, viendo Netflix en el televisor, nada va a ver. Si usted está en la silla, en su celular, chateando con la siervita, nada va a ver. Si usted está, aleluya, sentado en el celular, en el Facebook, dándole like a fotos que no convienen, usted está perdiendo el tiempo. Miren, como decía mi hermana antes, nosotros somos cartas abiertas al mundo. Y muchas veces por nuestra falta de testimonio hacemos que una alma no venga a los pies de Cristo. Porque dice, y no muy hermanito, y mire cómo le coquetea a la hermana. Y no muy hermanito, y mira cómo chatea escondida del pastor con alguien que no es su esposa. Y no muy hermanito. Y en la iglesia va con una faldota en su casa, pero si la gente de la iglesia la viene acá, anda con unos chorcitos que se le ve todo. Santo. Es que mire, la actualidad de hoy es que en la iglesia aparentan ser siervas santas y en su casa son unas diablas completas. Aleluya. Santos se fueron a bien. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Pero abominación es eso a Jehová. Porque Jehová todo lo está viendo. Todo lo está viendo. Ah, y los hombres en la iglesia bien cortaditos. Pero cuando se van a dormir, se sacan la camisa, se sacan la DVD y ahí. Olvidando que el nombre de Jehová lo está viendo. Y que los demonios lo están ahí acariciando. Uy, el templo del Espíritu Santo, como lo tiene de cuidado. Cuida el templo del Espíritu Santo. Quizás para la gente esto es tan insignificante, pero créanme que en el ámbito espiritual esto importa mucho. Amén. Porque los demonios se les pegan cuando usted no cubre su templo. Aleluya. Ahí es cuando se les pega el demonio de seducción, de Jezabel, de lujuria. Tantos demonios que Dios los reprenda, se les pegan cuando usted mismo mete el pie a hacer algo malo que no debe usted hacer. Amén. Amén. El último punto, amén. Gloria a Dios, nos quedan dos. El que anhela su presencia. El cristiano verdadero siempre va a anhelar la presencia de Dios. Y el pastor verdadero siempre va a querer pasar tiempo con Dios. Este pastor, yo miro esos pastores que dicen, ¿sabe qué? No por mentira, sino que dicen, ahorita si viene alguien, no estén para nada. ¿Y saben dónde están ellos? En
ahora se encierran con Dios. Porque ya los pastores parecen ovejas también, ovejas engañadas. Pero Cristo viene por pastores que a pesar de la lucha, de las pruebas, de las dificultades, se mantengan al margen. Que el enemigo quiso hacer que se resbalen. Por eso es muy importante que la iglesia esté pendiente. Si el enemigo quiere que se resbale, hay un muro de que lo sostengan de atrás y lo vuelvan a regresar. Pero en la iglesia ya no están hablando como hombres de Dios, que tiene visión. Miren, cuando el enemigo quiere atacar a su pastor, usted es el encargado de doblar por rodillas por su pastor. ¿Sabe por qué? Porque su pastor siempre está orando por usted. Y así mismo usted siempre tiene que estar orando por su pastor. Porque el pastor tiene la responsabilidad acá. Y esa responsabilidad sí pesa. Que muchas veces pensamos de que la vida del pastor es fácil. No. Si usted como oveja tiene una vida difícil en Dios, imagínese el pastor que lo llaman a la hora de la madrugada a que vayan a sacar un demonio. Aleluya. Que le escriben por WhatsApp: pastor, no voy a la iglesia porque me duele el estómago. Óreme, por favor. Dios mío, ¿hasta dónde estoy, hermanos? Usted tiene autoridad de Dios. Usted tiene el poder de Dios. En el nombre de Jesús somos sanados, no en el nombre del pastor. El pastor no nos sana, es Dios, es Cristo, es su sangre preciosa. Gloria a Dios, vamos con el último, amén. Vive Cristo para siempre. El que anhela su presencia, en Salmo 119, 58. Uno más y terminamos, amén. Yo sé que usted tiene sueño. ¿Cuántos tiene sueño? Gloria a Dios. Dios se agrada de esos que son sinceros. Amén. Gloria a Dios. No sé, pero el espíritu como que me hace despertar más. No tengo sueño. Vive Cristo para siempre. Y eso que no he dormido para nada desde ayer. Salmo 119, 58. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí, según tu palabra. ¿Cómo dice? Tu presencia supliqué de todo corazón. Y hoy vemos las sillas que están tiradas con personas arrodilladas, pero con un corazón hipócrita, porque ya no se escuchan oraciones sinceras. En el cielo son pocas las oraciones que están subiendo sinceras. Procuren que se me duerma, aleluya. Procuren que su corazón suplique la presencia de Dios con toda su alma, con todo su corazón. Denle un fuerte aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios. Yo quiero compartirle ahora. Usted va a decir: yo quiero ser un cristiano ferviente en el Espíritu. Yo no quiero ser un cristiano fariseo. ¿Cuál es el otro? De apariencia, doble ánimo, carnal. Y el último, el cristiano ferviente en el Espíritu. De ese tenemos que anhelar ser, anhelar su presencia, suplicarla de todo corazón. Y esta vez sí termino, el último, aleluya. El conocer que la gloria es de Dios. Un cristiano verdadero siempre va a reconocer que la gloria no es suya, es de Dios. Porque él no comparte su gloria con nadie. Y eso lo dice la Biblia. Ahora su Biblia en San Juan 5:41. Con esto termino, La iglesia es necesario que tiene que saber que un cristiano verdadero vive en rectitud, vive en santidad, vive en, aleluya, con el temor de Jehová y vive la palabra, aleluya. Anhela su presencia. Juan 5:41, ¿lo entienden? Gloria del hombre
hombres, porque su gloria es solamente de Él. Amén. Y Él no la comparte con nadie. Así sea el evangelista internacional, que eche fuego y candela. Si un día le llega a robar la gloria a Dios, sepa que su ministerio cayó, porque nadie le roba la gloria a Dios. Y este último versículo que yo le digo, dice la Biblia, en el que estábamos leyendo en Mateo 13, 49, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Así va a ser Dios. Así va a ser Dios. Con estos cristianos de apariencia, fariseos, de doble ánimo, lo va a apartar y va a separar a los cristianos verdaderos. Y en el arrebatamiento solo se van los que son verdaderos. Así que procuremos ser estos cristianos verdaderos. El mundo pasa y sus deseos. ¿Pero qué? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para Siempre. Si usted vive para Dios, va a permanecer para siempre. Amén. Aunque la lucha venga, aunque la tribulación momentánea venga, usted va a tener el peso del gloria de Jehová. Si usted resiste, póngase sobre sus pies. Mi Aleluya. hermana, me disculpa si me pasé del tiempo. Gloria a Dios. Aleluya, pónganse todos sobre sus pies en reverencia al Padre. Gloria a Dios. A veces yo pienso algo. Y es que como la gente es tan ignorante. Porque viene el presidente y todo bien parado, benditos, bien uniformados. Pero usted no viera cuando le toca hacer reverencia a Jehová, que es más que un presidente, que es más que una autoridad terrenal. Todo jorobado y con pereza de pararse. No, usted debe lo mejor para Dios, ¿amén? ¿Cuánto viene a aleluya? ¿Cuánto viene a gloria a Dios? La sangre de Cristo. Tiene poder. Gloria a Dios, esa sangre que nos redimió. Vamos a orar, ¿amén? ¿A cuánto le cuesta esta palabra? Amén. ¿Cuánto la van a guardar? Amén. ¿Cuánto la van a poner por obra? Amén. No seamos olvidadores o olvidadizos, sino seamos hacedores De la palabra. de su palabra. Amén. Gloria a Amén. Dios. Viviendo en cada momento esta palabra. Aleluya. Porque dice la Biblia, velad y orad, porque no sabéis el día, ni la hora, ni el que ha de venir. Puede ser ya mismo, cuando despidamos esta vigilia, suena la trompeta y nos vamos. Pero ¿qué pasaría en nuestra familia de que todavía nos falta evangelizar? Preocúpese por los suyos. Ya Cristo salvó su alma, procure salvarse usted cada día, pero también procure salvar a su familia. Ven, vamos a orar. Padre Santo, que estás en los cielos, Señor. Suya la gloria, la honra, la pleitesía y la alabanza, Señor. Reconozco, Padre, que solamente soy un Espíritu Santo, una vasija útil en tu mano, Padre, un utensilio de honra, Señor. Padre, te pido de que sea usted, amado Padre Celestial, llenando, Padre, amado Celestial, más nuestra vida con esta palabra deliciosa, rica y hermosa, Señor. Padre, reciba toda la gloria de su pueblo. Le amamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Y mi hermana que está en la lección de esta preciosa vigilia. Gloria a Dios. Reciba un cordial saludo de mis pastores. Amén. Le doy